Hola, seguimos en el ciclo Historias que transforman vidas. A propósito de este libro, El efecto del sí. Luis Buch, ¿dónde puedo comprar este libro? Bueno, Amazon.com tiene muchos libros disponibles. Ya lo sabe, en Amazon.com usted puede encontrar este libro de Yes Effect, El efecto del sí. Historias de hombres y mujeres que transformaron vidas, fueron de impacto, de influencia en la sociedad, en los países donde ellos desarrollaron su actividad. Y vamos a hablar del caso de Noruega. Tremendo caso, Noruega casi debe ser el caso más emblemático. Noruega es un país, al igual que los países escandinavos, que la gente mira como aspiracionalmente, porque es el top en índice de desarrollo humano. Hay que pensar que ese indicador, índice de desarrollo humano, mide lo que es la expectativa de vida que tienen las personas. Correcto. Mide lo que es la escolaridad promedio y el resultado que ha tenido la educación. Así es. Y además el ingreso per cápita del país. Correcto. Y el lugar número 1 lo ocupa Noruega. Sí. Y eso no ha sido algo que ha nacido de la casualidad. Y la historia de este hombre que se llama Hans Nielsen Hauge, así por lo menos, no sé cómo se pronunciará en noruego. Sí. Y la historia de este hombre es notable y parte por ahí por el siglo XIX aproximadamente. Sí, correcto. ¿Qué es lo que ocurre para que un país tenga estos indicadores de desarrollo humano? Porque además no solamente el indicador de desarrollo humano tiene que ver con indicadores económicos, de prosperidad económica, sino que dice que además son factores como la libertad religiosa, la dignidad humana, la acción humanitaria, que son también temas relevantes en lo que se entiende por desarrollo de un país. El caso de Noruega es el caso de transformación, es el caso de influencia notable de lo que un país puede prosperar. Háblanos un poco de este hombre y qué es lo que ocurrió con Noruega. Pues Hans Nielsen Hauge es un hombre que comenzó trabajando ahí en el campo con su familia y él estaba un día caminando y haciendo su trabajo cuando vino un cántico a la mente que fue un corito alemán que hablaba de Dios, y en ese momento él fue tocado profundamente. Tenía 22 años de edad y se entrega a Cristo en ese instante. Entonces comienza una nueva vida. El caso del país está en una crisis en el sentido que hay mucha pobreza en ese momento y además los terratenientes están abusando un poco su poder con los que están alquilando las tierras en el país. Entonces hay varios problemas serios y Dios levanta a este hombre, y los historiadores que lo han estudiado el caso de Noruega dentro del país y también fuera del país, sin excepción, dicen que la causa que este país es un modelo de transformación hoy día es por este hombre. Fue realmente la vida de él que dejó marcado un país hasta este día. Es un país que además tiene bastantes características porque es el país como más pacífico, o se imita como un modelo de alianzas de países que son absolutamente sin conflictos de guerra, sin conflictos sociales. Y eso también ha sido un modelo para muchos países. No solo el modelo, el hecho que ellos como agente para traer paz a países como Colombia fueron muy instrumental en el país. Un agente facilitador para el diálogo de la paz también. Para hacer la paz. Ocurrió con la guerra de Colombia en el caso de la FARC. Así es, y en muchos casos mundialmente este es el país, por su propia experiencia dentro e interno en el país, buscan qué son los secretos, qué son los elementos que ha hecho lo que ha realizado esta nación como país. Ahora, Hans Nielsen era un hombre que venía de una clase modesta, de clase baja, pero principalmente termina siendo un gran emprendedor, porque él fue un empresario, lo que podríamos hablar hoy en el siglo XXI. Como un empresario, finalmente va desarrollando todo un modelo de transformación. Más allá quizás de los casos que hemos visto anteriormente de personas que están muy ligadas a otros aspectos de la vida espiritual. Entonces, el modelo es interesante para todos los que son empresarios y empresarios con valores que quieren generar también transformación alrededor del lugar donde viven. Sí, era un país comprometido con realmente la ganadería y la vida del campo, y de repente él comienza a caminar. Cuando recibe este llamado, él quiere saber de qué se trata el llamado
para ese día en su vida espiritual tanto como hombre, y comienza a caminar andando, y hasta hoy día se marca los casi pisadas, por lo menos el área alrededor que él estaba, como el área que primero se desenvolvió como país. Y él iba como emprendedor para empezar empresas. Entonces, cuando llegaba a un lugar que no tenía nada, estaba trabajando el campo, había esta necesidad, él entonces tenía un don especial de identificar a las personas después de conocer el grupo, de convivir con ellos un poco de pocos días, cuáles eran las personas que tenían esa capacidad nata en un sentido para ser líderes, emprendedores. Identificaba entonces cuando salía de un lugar y fue de un lugar a otro, que está marcado hasta este día a través de Noruega, dejó encargado una persona para desenvolver cierto tipo de trabajo o industria. Ahí entonces fueron diferentes industrias y trabajos y personas encargadas, equipos formadas, y fue nato en un sentido, no fue con principios ya de negocios que tenemos hoy día a la mano como recurso, pero fue un instinto, fue algo de dentro de él que creo que Dios le dio para poder identificar y entonces dejar encargado a una persona. ¿Por qué los historiadores reconocen en este hombre que fue como el fundador de todo lo que es la transformación de lo que hoy es Noruega? ¿Por qué? ¿Qué cosas relevantes hizo que verdaderamente lo puedan reconocer como una figura emblemática en ese sentido? Bueno, lo que hizo fue realmente comenzar industrias, y él tuvo ciertos principios que le ayudó. Un principio fue que cuando estaba caminando también oraba, y cuando oraba el Padre Nuestro, venga tu reino, y luego dijo, ¿cómo puede venir el reino de Dios? Entonces la próxima expresión en esa oración es, sea hecha tu voluntad en la tierra como está hecho en el cielo. Entonces el principio que él tomó es cómo hacer la voluntad de Dios como está siendo hecho en el cielo, aquí en la tierra. Y comenzó a reflexionar sobre ese tema. Y los principios que sacó de este proceso fue los principios que dejó entregado a las personas donde iba. Entonces, primero el concepto que surgió fue el concepto de la luz. Entonces todo el movimiento de él es un movimiento que es denominado movimiento de luz allí en el país. Y los que han estudiado el caso de él a fondo ven que las herramientas de emprendedores estaban puestas en la mano, parece, de este hombre para entregar herramientas de conocimiento, herramientas de principio, sea la industria o el desarrollo del trabajo, que eran muy distintos el uno al otro. Las primeras que fueron influenciadas por este nuevo Hans fueron sus propias hermanas, también lo Correcto, relataron. sí. ¿Qué pasó en ese caso? Bueno, él testificó. Yo tuve que escuché, estaba cantando y sentí que la presencia de Dios, y vine a conocerlo personalmente, y testificó a sus dos hermanas. Las hermanas conocieron al Señor, y la familia entonces de repente fue una familia muy bendecida, que no solo vivió por sí misma, sino comenzó a vivir por los vecinos, por otros, llevaba el mensaje, y ahí donde él caminaba se nota hoy día que se vio no solamente el desarrollo de industrias, sino un avivamiento espiritual que lo seguía. Hablemos de un concepto que se emplea mucho en el mundo de hoy y también en el mundo de los negocios. Se habla de eso mucho, no sé si este lleva tanto a la práctica, que es la ética. Sí. Que es uno de los valores, uno de los conceptos que más desarrolló Hans Nielsen. Ajá. Y que fue fundamental también en cómo desarrolló todo el proceso o toda la vida económica, todo lo que es el modelo económico. Correcto, la ética en cuanto a hablar la verdad en amor, de trabajar y trabajar fuerte, y luego también la ética de desarrollarse como una comunidad. Y entonces una de las características de una nación transformada, que está también integrada en los datos de qué es el desarrollo humano en esas estadísticas, es el grado en que una comunidad participa como emprendedores en el desarrollo dentro de esa parte del país o en otros países. Y él fue el que estimuló ese concepto de una comunidad no vive para sí misma, sino para desarrollarse y luego ayudar a otras personas también.
Me llama la atención cómo él desarrolla el concepto de la ética, porque Sí. sobre todo en los tiempos contemporáneos, y lo leo aquí, menciona tres conceptos. Uno, la visión que tenía él de la humanidad, y cuando se refiere a ese tema, lo leo literalmente porque está así en el libro, es: no le demandes mucho ni le pongas demasiadas cargas a tus empleados, no más de lo que un compañero hermano puede aguantar. Explícame Sí. un poco el concepto ese. Sí, porque identificar cuántas cargas uno tiene, ¿no? Con familia tiene cargas para poner comida en la mesa y no hay que sobrecargar esas personas porque entonces no pueden trabajar con todo la libertad. Claro, esto tiene que ver con el tema de la explotación laboral, fundamentalmente. O sea, Exacto. habla de que tiene que ser un trabajo justo, Sí. igualitario también para los trabajadores, no solamente para los que son empleadores. Ese es el punto que él menciona ahí, en ese caso. Claro. El segundo punto que menciona es la visión que tenía él de la sociedad, que también es un punto que lo subrayo porque dice: debemos usar y tener las buenas cosas del mundo para gobernar con buenos mayordomos. Háblame de ese concepto de ser buenos mayordomos, ser buenos mayordomos, de los bienes, de las propiedades, que nada nos pertenece. Desarrollame un poco más esa idea. Mayordomo, lo que uno tiene como una posesión es desarrollar al máximo pues todo lo que es el don natural entre la posesión de una persona. Entonces, mayordomía está hablando de tenemos recursos, tenemos familias, parte de la mayordomía, y tenemos nueva generación, que es parte de esa mayordomía, y tenemos también el fruto de la labor, que comienza a ser algo que vamos a asegurar que estamos mayordomando. No sé si existe esa palabra. ¿Se puede hablar de mayordomar? No, se habla de administrar. 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 Sí. Cómo manejar sabiamente los recursos que uno tiene. Todos debieran ayudar a establecer y administrar fábricas y trabajos de acuerdo a sus fortunas y dones, para que las manos desocupadas puedan trabajar. Eso es. Que en el fondo lo que tú estás haciendo para generar riquezas pueda generar también dignidad y empleo a las personas. Sí, y sí. me imagino, no lo dice ahí, pero con sueldos dignos y con una vida justa desde el punto de vista laboral. Sí. Entonces ahí coloca también el tema del valor de cómo lo que tengo lo administro bien para producir riqueza personal o para producir también un aporte a la sociedad dando trabajos dignos. Así es. Que eso no es algo que necesariamente uno ve en los países, ni siquiera en los países tan desarrollados. El concepto de: si voy a crear riqueza, si voy a crear emprendimiento, que eso también signifique que los que me han colaborado a producir esa riqueza también tengan trabajos dignos, sueldos dignos. Correcto. ¿Y qué opina de eso? Porque en realidad en Latinoamérica lo que pasa es todo lo contrario muchas veces. Hay mucha desigualdad y cuando se habla por qué hay tanta desigualdad, se ve que los indicadores de riqueza están concentrados en pocas manos. Sí, así es. Entonces ha faltado más dar ese concepto de que Nielsen toca aquí en el artículo. Exactamente, y vemos en la vida de los noruegos que ellos han logrado llegar a administrar esos dones que tienen, esos recursos que tienen, para que hay un equilibrar, inclusive con las mujeres. Ese es uno de los factores también del desarrollo humano, es el lugar de la mujer. Y en el caso de Noruega, ellos respetan mucho, tienen un lugar al lado de los hombres de trabajo equilibrado, de igualdad. Y entonces esa mayoría tiene bastantes facetas de implementación. Tú tuviste en Noruega con Doris, y Sí, también varias veces. un poco conociendo la historia Sí. de Hans Nielsen, pero no solamente la historia, sino que conociendo también el país. Así es. ¿Y cuál fue tu impresión? ¿Cuál ha sido tu análisis de lo que ellos han logrado? Porque es un país que realmente es tomado como un modelo en muchos sentidos, con un nivel de educación muy notable, con un nivel de ingreso per cápita ni hablar, Sí. con un país pacífico, Sí. que con una calidad también en otros aspectos de dignidad humana que uno no ve en otros lados. Un país muy dadivoso en muchos sentidos la palabra dadivoso, incluyendo en cuanto a misionar lo que él recibió al principio de Dios, ellos quieren compartir al mundo. Entonces hay más misiones per cápita en Noruega que cualquier otro país del mundo. Y cuando van como misioneros, van con el concepto que han vivido allí, o sea que holísticamente viendo el desarrollo de un país, ven desarrollo de un mover pacífico donde hay pleito,
el desarrollo de una comunidad. Y entonces ven casos, por ejemplo, han ido a la India y dejaron una marca, una huella, cuando entre dos pueblos étnicos en mucho antagonismo, los chantalis y los maltos, uno vivía en la parte alta, la otra parte al sur, tenía mucho pleito, guerra, borracherías y asuntos muy graves ahí, y la presencia de misioneros que vinieron desde Noruega a ese lugar en la India causó que ese resultó en un momento pacífico entre dos tribus que estaban en pleito, porque tenían ahora la palabra de Dios, pero dejaron de emborracharse tanto, el respeto entró en las comunidades y comenzaron a relacionarse. Y entonces fue otro caso, por ejemplo en Colombia, una misionera fue para una ciudad, la administradora de una ciudad en Guatemala. Y hoy está la historia contada y luego también hay una película sobre esa historia del impacto que tuvo, porque van con un concepto holístico para una comunidad, para una familia, y se ve el resultado cuando van a otras partes del mundo. Por eso le han llamado para tratar de resolucionar los problemas más intensos, ¿no?, de lucha entre países. ¿A dónde van? Casi siempre buscan el fruto de lo que ha sucedido ahí en Noruega y envían personas para ayudar en muchas maneras a través del mundo. Lo que me llama también la atención en el desarrollo de lo que él entiende del concepto de la ética, que es el tercer pilar, es cómo él ve la visión del trabajo. Sí. Y dice, nuestro trabajo y nuestra voluntad de servir debieran brillar. Exacto. Iluminar. Sí, iluminar, brillar, como digo, la luz. Claro, y ahí habla él de que el talento que tienen las personas, sí, y el esfuerzo que hacen por su trabajo, así es, tiene que ser con excelencia. Exacto. Y porque la excelencia en hacer bien las cosas, sí, finalmente termina contagiando, termina influenciando. Me interesaría que desarrollase ese concepto, porque en el fondo, cuando uno ve la calidad de trabajo que hay en Noruega, la Así calidad es. de los trabajadores en Noruega, la calidad de profesionales en Noruega, así es. brillan. No importa el nivel que tengan. Entonces es interesante porque verdaderamente eso es lo que hace que el país tenga un nivel de desarrollo humano realmente relevante. Muy relevante, tanto que otros países están buscando saber los conceptos y ya tienen un instituto que se llama Haugianismo para ofrecer sus ideas y conceptos a otras partes, y también en lugares donde hay conflicto ellos envían, y hemos tenido en Transforma Mundo varias ocasiones que han enviado desde Noruega a las personas que han conocido muy bien este trabajo de Hans Nielsen Hauge para compartir ese trabajo, pero también a nivel nacional para formar países, o sea, que tienen ya un modelo importante de los principios, no solamente todo lo que es Noruega, sino los principios que ellos han aprendido, que estamos investigando un poco, reconociendo aquí. ¿Y para qué son los elementos claves, la plataforma en un sentido esencial para el desarrollo no solo de una comunidad, sino todo un país? Y entonces ellos están dando esto donde son invitados a participar, lugares muy difíciles. Hablemos un poco de la iglesia de Noruega. ¿Es un país protestante mayoritariamente? Protestante, sí, es protestante mayoritariamente, y mucha gente protestante, y hay un desarrollo de misiones que le hace la visión más, el país más misionero del mundo, porque aunque no es un país de mucha población, el porcentaje de invertimiento en la misión de la iglesia protestante es muy alta, es más alta que cualquier otro país del mundo. Eso es sorprendente porque no es un país tan grande. No es. Y es el que más envía misioneros. No, por persona, no total de misioneros, sino por persona. Es el país todavía que está enviando más por persona, y están teniendo muy buen resultado en el campo de misión también. Lo que parece también destacable en el artículo de la vida de Hans Nielsen es que después de su muerte no hay un registro post-muerte de él de alguien que haya sido tan relevante en Noruega en producir un proceso de transformación que afecte los indicadores de desarrollo humano que tocamos al principio. Eso lo encuentro increíble, porque uno esperaría, digamos, que bueno, yo
voy a imitar a este hombre y lo que viene para adelante todo es crecer. Ajá. Pero no hay un registro post la muerte de este hombre que haya sido tan influyente en la transformación de un país. Así es, fuimos al lugar donde él está enterrado, vimos ahí mismo con mi esposa y hablamos sobre este tema. Y historiadores seculares que no tienen conciencia mucho de la presencia de la palabra de Dios e influencia de Dios en la formación de un país, ellos todos reconocen que el que realmente fue el motor del crecimiento de lo que es hoy día Noruega fue Hans Nielsen Hauge. Entonces él marcó y otros han surgido, pero han tomado más de los principios de él de desarrollar sus propios tipos de conceptos más allá, como funcionó también esta visión de luz para iluminar. Entonces han tomado ese modelo y siguen todos hasta este día. Recién terminaron toda una serie de películas y como estamos haciendo aquí, para el país que ha presentado siempre lo que uno puede tomar de la vida de Hauge. Entonces hasta hoy día él queda como el hombre respetado, el hombre de seguir como modelo después de Jesucristo para los que son cristianos, es Hans Nielsen Hauge. Lo que parece interesante también de la vida de él es que no lo definen tanto como un pastor o como un misionero, lo definen más bien como un emprendedor que usó principios cristianos para transformar y para activar la economía, para activar lo que es también la educación y todo lo que hemos hablado. No hay en la biografía de él una vida que uno podría decir propia de quizás de un misionero o un pastor, digamos, de una actividad espiritual mucho más intensa como que la que tradicionalmente uno ve. Pero no por ello no significa que efectivamente él usó su talento, él usó su capacidad y él usó su habilidad de emprender para realmente ocuparla efectivamente en producir una influencia relevante dentro de la sociedad. Y te lo toco el punto porque no necesariamente todos van a ser pastores, no todos necesariamente todos van a ser misioneros, pero son gente que obviamente tiene valores cristianos y que usa su propia habilidad o su profesión, su calidad de empresario incluso, no solo para una riqueza personal, sino que además para producir algo dentro de un país, una ciudad, una localidad. Y esa es interesante, esa historia. ¿Qué te parece a ti eso? Porque las historias anteriores han sido de hombres más bien que han tenido una vida más bien vinculante y muy fuerte activamente en la parte iglesia. Él más bien fue un emprendedor que aplicó los principios cristianos en su sociedad. Y él abrió realmente un camino. Ahora hay emprendedores a través del mundo que están siguiendo en sus pisadas. Y hay muchos que van a todos los países del mundo porque a ciertos países no se puede entrar con simplemente ¿cómo se llama? Nominalmente de un misionero, sino puede entrar como emprendedor. Y él es uno que ha logrado abrir brecha para que toda una nueva generación de emprendedores, comenzando con su propia experiencia, están siguiendo en sus pisadas para ayudar, colaborar en el área muy práctica del desarrollo de una nación, inclusive de una ciudad. Y esto es el modelo que ha dejado. Gente que tiene empresas pequeñas, medianas y grandes y que podría decir, bueno, ¿cómo yo puedo hacer algo más que producir riqueza, un beneficio personal, sino que tenga un sentido más bien social, un sentido de aporte a la sociedad? ¿Qué concepto tú podrías destacar de toda la vida de Hans Nielsen que la gente pueda aplicar y decir, mire, si usted está pensando, usted tiene una empresa, o quiere hacer el negocio, o quiere tener una gran empresa, una mediana empresa, hay principios de la vida de este hombre que fueron muy notables en el desarrollo no solamente de su vida personal, económica, que seguramente lo fue, sino también el desarrollo hacia el lugar donde él vivía y hacia el país donde él nació. ¿Cuál podrías decir? ¿Qué concepto es el que en la vida de este hombre como emprendedor es el que más marca desde el punto de vista de un valor o un principio Creo cristiano? que el valor es holístico, o sea que somos todo una vida que tiene espíritu, tiene alma, tiene cuerpo, y él está enfocando al hombre como una persona
holísticamente hablando, y una comunidad que no solamente es el aspecto espiritual, sino es el desarrollo de todos los aspectos de la vida de esa comunidad. Y Él ha marcado brecha y paso para que podamos tomar ese ejemplo y contribuir en un sentido muy práctico al desarrollo de comunidades y de grupos étnicos a través del mundo, que ha sido el caso de él. Vemos el caso aquí de un emprendedor que hizo una verdadera revolución en su país, y no solamente quizás en ser un aporte económico, sino que dio un aporte tremendo al desarrollo humano, que es lo que persigue las historias que transforman vidas.